Muy buenas, sean todos a un nuevo video para el canal trayendo la actualización, ahora sí desbloqueada de Dungeon. Esta actualización llegará a los servidores el día 30. Introducción. Cambios en los héroes, Hecate, carnicería. El poder del Averno cae sobre el enemigo más cercano, causando daño físico. Si el objetivo está marcado por rabia infernal, Cerberus atacará de un salto a este objetivo, infligiendo daño crítico. Si el objetivo no está marcado por rabia infernal, Cerberus seguirá atacando a un objetivo marcado por rabia infernal, infligiendo daño crítico en su próximo ataque. 2. Rabia infernal. Se ha aumentado el tiempo de duración de la marca. Cana infernal. Al morir Hecate, Cerberus perderá su invulnerabilidad, pero seguirá siendo inmune a los efectos de control, como los que aplica, por ejemplo, Zoe al prisionar o a juntar héroes enemigos, por así situar un ejemplo. Bueno, así que todo esto se puede considerar como un buff para Hecate. Todos los héroes están siendo corregidos, ¿sí?, para que tengan un mejor desempeño en función de las actualizaciones que han aumentado mucho más poder, ¿no? Esto hablando de los servidores que van avanzados. Como segundo punto tenemos el despertar de Rael, que ya se había visto por allí una pequeña filtración, pero no estaba desbloqueado. Dice, después de un arduo trabajo junto a otros héroes en el continente mágico, Azrael por fin ha completado su despertar, consiguiendo una poderosa habilidad durante el proceso, que se llama Golpe del Terror. Cada vez que use miedo encarnado, el objetivo con más puntos de salud recibirá Golpe de Terror. Al activarse el efecto sangrado de esclavo mortal, el objetivo con más puntos de salud recibirá Golpe de Terror. Esa demostración la veremos más adelante. Por ahora, vámonos con nuevo héroe legendario Dungeon. Historia. En la pequeña ciudad de Savaric resonaron los gritos de un bebé, imbuyendo nueva vida en la ciudad moribunda. Un joven padre sostuvo a su recién nacida en brazos, a la que llamó Dungeon. Aunque eran pobres, los padres de Dungeon colmaban cada uno de sus deseos y la enviaron desde muy pequeña a la mejor escuela de magia del lugar. Hace 15 años, esta idílica situación cambió de repente en la fatídica noche en la que las hordas de los muertos de Malaki engulleron la indefensa Savalic. Tras una noche completa de horror y lamentos, al amanecer la única persona que quedaba en Savalic era Dungeon. Nadie sabe cómo sobrevivió. Sin embargo, a partir de ese día lleva consigo 3 armas, con las que masacrar al ejército espectral comandado por Malaki. Así que también una ciudad que fue arrastrada por este villano. Bueno, y ahora sí, vamos a leer las habilidades porque este héroe se compone de 3 armas y cada habilidad se va a activar dependiendo de cada arma. Por ejemplo, Devorar Almas es la primera habilidad y tiene 3 habilidades o 3 armas diferentes: Alma Doliente, Hoja Abrasadora y Deathspell Light. Recordar que dependiendo del arma que se utilice, la habilidad Devorar Almas se va a adaptar al arma, igual con la demás segunda y tercera habilidad, ¿sí? Vamos a leer. Alma Doliente. Dungeon causa daño físico al enemigo de forma continua con proyectiles de alma doliente. Cada proyectil reduce la curación recibida por el objetivo. Ahora, si usa Hoja Abrasadora, separa su hoja abrasadora en varias espadas y ataca al objetivo, causando daño físico. El objetivo principal de la hoja abrasadora sufrirá el efecto miedo a morir. Ahora, en Dispel Layer, que es la tercera arma de esta primera habilidad, habla, dice: utiliza Dispel Layer para tocar una melodía mortal. Una hoja de aniquilación se transporta en la música, atacando en la retaguardia del enemigo y causando daño masivo al objetivo. Si este ataque elimina a un enemigo, Dungeon regenera 500 puntos de energía. A continuación, la segunda habilidad, Miedo a Morir, con la primera arma, Alma Doliente. Dungeon lanza proyectiles de alma doliente a un objetivo, causando daño físico. Segunda arma, Hoja Abrasadora. Dungeon activa la hoja abrasadora y crea una zona en llamas que hace daño continuo a los objetivos en ella. Los objetivos también reciben daño continuo, temporal por el efecto Miedo a Morir. Dispel Layer. Dungeon toca Dispel Layer y las desgarradoras ondas sonoras disparan un proyectil fantasma que ataca a las filas medias y traseras enemigos y causa daño físico a los objetivos.
Vamos ahora con la tercera habilidad, dispersión, primera arma, alma doliente. Donghal activa alma doliente generando un agujero negro bajo el enemigo que lo ataca continuamente. Cuando Donghal utiliza el alma doliente para invocar su dispersión, aumenta sus puntos físicos. Este efecto puede acumularse temporalmente. Segunda arma, hoja abrasadora. Donghal activa hoja abrasadora golpeando la formación enemiga con una hoja ardiente que causa daño de área físico. Cuando ella usa hoja abrasadora para lanzar dispersión, aumenta su probabilidad de daño crítico. Este efecto se puede acumular temporalmente. Y finalmente, Dispel Lighter. Ella toca Dispel Lighter y genera una serie de ondas sonoras que golpean y dañan a las filas medias traseras del enemigo. Cada onda sonora genera a Donghal un escudo temporal. Y finalmente la cuarta habilidad, la iluminada. Donghal usa las 3 armas en batalla contra sus enemigos, dependiendo de sus puntos de salud, ya sea alma doliente, hoja abrasadora y Dispel Lighter. Cada vez que Donghal pierde cierta cantidad de puntos de salud en batalla, aumenta permanentemente los puntos físicos. Al usar Dispel Lighter, crea su propio escudo temporal que absorbe daño. Cualquier efecto de curación o robo de vida recibido por ella en batalla se reduce. Al comenzar la batalla, Donghal invoca una trampa de cazador delante suya. Si un enemigo entra en ella, será aprisionado temporalmente y no podrá lanzar habilidades. Así que este sería el resumen de habilidades de Donghal en esta introducción a la nueva actualización que nos llegará en un par de días nomás. Sí, aquí está el resumen, podemos sacar conclusiones. Escudos temporales, reduce curación recibida por el objetivo, lanza misiles, puede tocar una melodía allí y generar pues daño, aumenta los puntos físicos. Bueno, tiene un combo que también se va adaptando, me imagino yo, a la situación en la que ella se presente, ¿no? Entonces dependerá de usar un arma o la otra, ¿no? Es como una combinación de varias técnicas que hemos visto. Mira, aquí hay otra que menciona el agujero negro, que eso es una técnica que hace Crash. Las técnicas de sonido que hemos visto como Moss, como Ingrid, como Paganini, entre otros. Bueno, aparte del contenido actualizado, dice, se ha eliminado las notificaciones del punto rojo sobre los packs publicitarios en el panel de la tienda. Ahora, bueno, será difícil recordarse que hay que ver los videitos para los diamantes. Se ha mejorado la visualización del texto en la descripción de habilidades de los héroes. Se ha añadido un botón para mostrar los cambios recientes aplicados a tus héroes. Se ha añadido a sus avatares un icono para indicar las mejoras o debilidades recientes, o sea, buff o nerf. Cuando atacas ciudades en el mapa del mundo, se ha mejorado el método en el que se veía. Bueno, tenemos pantalla de carga nueva, muy bonita, ahí como pueden ver. A continuación, recuerden suscribirse, activar campanita, darle me gusta, compartirlo a sus amigos para que yo pueda seguir trayendo contenido. Tenemos también ahora evento de la ruleta de ella misma. Así que pueden, ya saben, girar 30 veces para que puedan tener alguna probabilidad de sacar a este legendario, que se ve muy bueno. Allí están los porcentajes, los premios, así que bueno, sigamos viendo a ver qué más hay. De hoy tenemos el evento de compra llaves mágicas de la ruleta de la suerte, así que hay promociones. Una en 95 te ahorras 5 diamantes, 10 que cuestan 1000 te ahorras 100 diamantes por 900 que cuesta el evento. También tenemos la tercera promoción, que son de 100 manecillas de oro, ¿sí? Manecillas que cuestan un total de 1000 diamantes, y aquí pues te salen 9000 diamantes en el evento, te ahorras 1000. Así que en conclusión puedes comprarte 110, 111 manecillas y te vas a ahorrar 1105 diamantes. Con esto ya tendrías garantizado tu legendario y algunas tal vez piecitas de más, ¿no?
Entonces pues es una inversión buena para que tengan en cuenta de aquí a los próximos 5 días. También tenemos los buffs y los nerfs que van a estar sacando. Entonces aquí podemos ver un resumen de los últimos héroes. Está Kate con sus 3 habilidades cambiadas, se puede ver. También se ve a Wets y también se ve a Hel, que han cambiado sus habilidades, y aquí fácilmente podemos ver. Como no veo ningún nerf, pues no hay ninguna flecha hacia abajo, ¿sí? Aquí podemos ver que en Edwin solamente fue una habilidad. Vamos con el nuevo héroe Doghail y listo, perfecto, ya podemos ver su historia, ya la leímos en la introducción del video, sus iconos de cada una de las habilidades. Devora Arma, que es físico extra con sus 3 armas. Miedo a Morir, físico extra con sus 3 armas. El Iluminado, que combina todas las armas, siendo la 4ª habilidad, ¿no? Y pues nada, comenzamos con Devora Alma y su primera habilidad, Alma Doliente, y su segunda habilidad, Hoja Abrasadora, y su tercera habilidad, Dispel Lighter. ¿Sí? Esos son los efectos que estamos viendo a continuación. En el fondo, genial, muy bien hecho este héroe legendario. Vuelvo y repito, con mucho detalle, ¿no? Entonces eso es genial, tiene muy buena visualización. Así que pues nada, veamos de nuevo Devora Almas con Alma Doliente, veámoslo con Hoja Abrasadora y finalmente con Dispel Lighter. Perfecto, muy genial. Así pueden ustedes también presenciar un poco del entorno, leer un poquito allí. Vamos con la siguiente habilidad, Miedo a Morir. Primera arma, Alma Doliente. Segunda arma, Hoja Abrasadora. Y tercera arma, Dispel Lighter. Genial, ¿no? Veámoslo de nuevo para que con dispersión. Alma Doliente, ahí ven el agujero negro, ese fue Hoja Abrasadora, y este finalmente que con los sonidos de música es el Dispel Lighter. Entonces, muy bonitos efectos, muchas habilidades. Y bueno, aquí finalmente está el Iluminado. No sale nada, es una habilidad pasiva, pero dice que se utilizan las 3 armas en batalla contra sus enemigos, ¿sí? Dice que cada vez que pierde cierta cantidad de puntos de salud en batalla, pues aumenta permanentemente sus puntos físicos. Y bueno, por ejemplo, que usar Dispel Lighter crea un escudo temporal que absorbe daño, ¿sí? Y son efectos pues pasivos, ¿no? Reduce efectos de curación sobre enemigos o negativos sobre ellos. Y finalmente tenemos el Despertar de Azrael, que aquí vemos golpe de terror, ahí vemos su despertar totalmente o casi dorado con un toque de gris que le da una buena pinta. No se le ve mucho el frente, pero se ve genial. Dice que cada vez que sufre miedo encarnado, el objetivo con mayor puntos de salud sufrirá un golpe de terror. Sería este golpe, ¿no? Ok, el objetivo con mayor punto de salud, me imagino que sería el tanque, ¿no? Bueno, depende del que tenga más bufeado, pero el que tiene más salud. El objetivo con mayor punto sufrirá un golpe de terror. Bueno, al fin y al cabo esa es su función, ¿no? Hacer daño. Habría que ver cómo queda este Azrael, ¿no? Bueno, en diseño se ve genial. ¿Para qué? Bueno, por ahora esto es todo lo que he traído. Espero que les haya gustado el video. He estado trabajando, como pueden ver, con las animaciones, con las etiquetas, con todo para que tenga mejor presencia, ¿no? Y presentación. También seguramente ya después del legendario viene un despertar, como es este caso en legendario. Ya vendrán las etapas de legendarios con despertar, y seguramente vendrán skins habilitadas, ya sean Torre Babel o nuevas por hacer, que ya es hora. Con esto me despido, hasta un próximo video, adiós. Y si quieres recibir un saludo en el próximo video, deja tu comentario y con mucho gusto te voy a saludar. En esta ocasión saludo a Miguel Alessandro Ortega. Gracias por tu comentario, bro, y espero que te encuentres muy bien. Chao, hasta la próxima.